Buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Por favor, activen sus cámaras. La señorita presidenta, por favor, que me ayude. Dígame, doctor. Marisa me va diciendo quiénes están de brigada, por favor. Sí, ahorita. Estoy pasando la asistencia. Chipantiza, no, en el momento No, que pero tome. yo le digo Ya, la asistencia, usted me va ya. en el momento, por favor. Acosta Jennifer. Presente, licenciado, buenos días. ¿No está Acosta Jennifer? ¿Estará de... Vicente. Ah, sí, está Acosta Jennifer. Amaira Verónica. Ella está en campaña. Muy bien, gracias. Amaguaña Yadira. Presente, doc, buenos días. Buenos días, bienvenido. Ati Allison. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Varona Diana. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Barreto María Belén. Presente, doc. Bejarano Brian. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Catota Pablo. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Cedeño Cindy. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Chanchicocha Kevin. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chasi Luis Ángelo. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Chiliquinga Lisek. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Chiluisa Erika. Presente, doc. Buenos días. Buenos días. Chipantiza Yesenia. La compañera está en brigada. En brigada, muy bien. Coque Victoria. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Cunalata Alec. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Falcón y Carmen. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Fernández Kevin. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Freire Kevin. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pachambosa Lilian. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Guamán Edwin. Guamán Edwin. ¿No está de brigada? La Luisa Freddy. Presente, Luis, buenos días. Buenos días. Lema Joana. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Yerena Jocelyn. Presente, Luis, buenos días. Buenos días. Manobanda Jenny. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Manobanda Carla. Manobando Carla. ¿Estará de brigada? Manobanda Carla. Martínez María Gabriela. Presente, doctor. Masaquisa Yesenia. La compañera está en campaña. Masaquisa Samia. Presente, buenos días. Buenos días. Menezes Yadira. La compañera está. Meneses Elena, no. Sí, Menezes Yadira Selena, sí. Sí, ella está en campaña. Moreta Nancy. Presente, Luis, buenos días. Buenos días. Ortiz Robinson. Ortiz Robinson no está en campaña, ¿no? Paredes Leonela. Presente, Licen. Pastuña Michelle. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Pazmiño Jocelyn. Pazmiño no está en campaña. Pérez Wendy. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Pilataxi Erika. Presente, buenos días. Punina Lucía Margarita. Presente, doc, buenos días. Buenos días. Ruiz Allinson. Presente, doc, buenos días. Sánchez Evelyn. Presente, buenos días. Sánchez Joana.
Presente, Doc. Buenos días. Chulca Rita. Chulca Rita. Suárez Lisbeth. Presente, Lisa. Buenos días. Buenos días. Taco Natalia. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Taipe Joana. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Taipe Evelyn. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Tenisaka Vanessa. Presente, doctor. Topanta Bélgica. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres Evelyn Tamara. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Tubo Mari. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Tutasi Marixa. Presente, doctor. Vega Gladys. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Velázquez María Angélica. ¿Estará en brigada, María Angélica? Nadie más me ha escrito, doctor. De los que le dije, ya nadie más me ha escrito. Villasi Eric. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villarroel Carla. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Zúñiga Pamela. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. A ver, un buen estudiante que me diga cuál fue la última diapositiva. Nos quedamos en la clasificación del derrame pleural, derrame paraneumónico. Bueno, vamos a ver, la hipertensión arterial es un tema muy importante por la frecuencia y por sus complicaciones. Vemos cómo la hipertensión arterial es una enfermedad crónica de etiología variada que se caracteriza por un aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica o diastólica o ambas. Muy importante tener presente siempre los valores de la presión arterial. Ya vamos a darle los valores de la presión arterial. Pues aquí vemos que se define, si se está compartiendo, por favor, me ayudan, si están observando. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vemos que si el paciente presenta cifras tensionales mayores o igual a 140 milímetros de mercurio en la tensión sistólica y mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica, se considera entonces un paciente con hipertensión arterial. Se presenta con una prevalencia que es alta de 20 a 25% de la población general,
Recuerden que de 20 a 25% significa que de cada 100 personas, 20 o 25 son hipertensos, o sea que vemos cómo es una patología muy frecuente. Por lo tanto, en el proceso de atención enfermera, tenemos que estar muy pendientes de los factores de riesgo, porque lo ideal es que desde el proceso de atención enfermera se puedan establecer entonces la prevención de cada uno de estos factores de riesgo. Número uno, antecedentes familiares. Recuerden que es una enfermedad heredofamiliar. Vamos a tener una mamá hipertensa del paciente, un tío hipertenso, un papá hipertenso. Ahora, hay que estar muy pendiente de la obesidad, y de la obesidad tenemos que resaltar entonces la obesidad central. Entonces, la obesidad central es el aumento del perímetro abdominal. Usted puede tener un peso y una talla dentro de límites normales, pero si tiene entonces obesidad central con aumento del perímetro abdominal, ya tiene un factor de riesgo de hipertensión arterial. Porque recuerden que a nivel abdominal vamos a tener entonces el tejido adiposo visceral. El tejido adiposo visceral se caracteriza porque va a tener entonces una disminución de la adiponectina. La adiponectina es una citocina que se produce en el tejido adiposo y que tiene la capacidad de ser entonces antiinflamatoria. Durante el aumento del tejido adiposo visceral, la adiponectina va a disminuir. La adiponectina va a disminuir. ¿Y quiénes van a aumentar? Van a aumentar entonces todas las citocinas que son proinflamatorias, que son entonces la interleuquina 1, son la interleuquina 6 y TNF-alfa, que significa factor de necrosis tumoral alfa, van a estar aumentadas entonces en el paciente ya con el incremento del factor de necrosis tumoral. Ahora, en el momento que usted aplica un proceso de atención enfermero y le explica al paciente lo importante que es entonces que realice un control nutricional y también practique actividad física. Y lo principal que usted tiene que explicarle en el control nutricional es que este es el plato. Y en el plato el paciente debe comer el 50% de vegetales y ensalada. El 25% el paciente debe comer entonces la proteína, que sería la proteína del pollo, la carne, el hígado, el pescado. Y el 25% sería entonces el carbohidrato. El carbohidrato. Esto es lo que establece entonces la Academia Americana de Diabetes. Ahora les pregunto, ¿realmente se está cumpliendo este plato del 50% de vegetales al vapor y ensalada? ¿O será que está invertido en la población en general? A ver, un voluntario que me diga. ¿Sí se cumplen? ¿Ustedes cumplen? No, ¿Sí se cumple, a ver, Marisa? ¿Cómo es la situación real? no porque ahora el 50% es de arroz y papas, más no la ensalada. Exacto, no, eso es un grave error. Excelente. Entonces, no es papa y ensalada la mitad del plato. Si ustedes se siguen comiendo la mitad del plato de papa y ensalada, pues tenemos entonces un factor de riesgo. Recuerde que en los países latinoamericanos esto es un problema sociocultural, pero sí se puede resolver con el proceso de atención enfermera. Son orientaciones que nosotros tenemos que enseñar al paciente, que es el 50% vegetales al vapor y ensalada cruda, para poder entonces evitar el sobrepeso y sobre todo complicaciones metabólicas como la diabetes. Igualmente hay que fomentar el sedentarismo, la alimentación con exceso déficit de calorías también es un factor de riesgo, Un momentito, por favor.
Pero entonces la alimentación con exceso o déficit de calorías también tenemos que controlarlo, porque si ustedes tienen una alimentación de papa y arroz, la mitad del plato, definitivamente van a tener un exceso de calorías. El consumo excesivo de sal también hay que intervenirlo, porque recuerden que la dieta debe ser hiposódica, baja en sal, no sin sal, sino hiposódica. El consumo excesivo de alcohol también es un factor de riesgo. El bajo nivel socioeconómico también, y la personalidad tipo A por el grado de estrés en el que se somete la persona. De esta manera, vemos que supone la hipertensión arterial un factor de riesgo cardiovascular, y además la presencia aumenta la mortalidad global. La mortalidad global se refiere entonces al número de patologías como, por ejemplo, la enfermedad cardíaca, que sería la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la mortalidad, porque sí está asociada entonces a un incremento del número de muertes. Por otro lado, llevar a cabo prácticas de vida saludable ayuda a reducir el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares, que es la enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, ustedes son un miembro del equipo de la salud primordial, porque ustedes deben de aplicar el proceso de atención enfermero. Recuerden que del equipo ustedes comparten más tiempo con el paciente. Y definitivamente tenemos entonces que velar y vigilar que se cumpla el proceso entonces de prevención. Vemos entonces con respecto a la fisiopatología de la hipertensión arterial que el elemento básico es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial. Hay una ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Las endotelinas son factores vasoconstrictores locales muy potentes, ejercen diversas acciones sobre el tono muscular, la excreción renal de sodio y agua, la producción de matriz extracelular. Se ha descrito que la difusión del sistema de las endotelinas en estados como proteinuria crónica, acúmulo de la matriz extracelular glomerular e intersticial, la nefropatía diabética y la glomerulopatía hipertensiva. Observen cómo son patologías que se complican, y la principal complicación es la glomerulopatía hipertensiva. Por eso que los pacientes hipertensos siempre tenemos que vigilarle entonces el perfil renal a través de urea y creatinina, y la realización entonces de su examen de hemo, que es el análisis elemental microscópico de orina. Bueno, de morfofisiología es muy importante que analicemos y que todos comprendan el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, además de sus acciones prominentemente vasculares, induce entonces un estrés oxidativo a nivel tisular, en el que se producen tanto cambios estructurales como funcionales, especialmente la disfunción endotelial que configura la patología hipertensiva. Bueno, tenemos entonces que la renina va a actuar entonces sobre el angiotensinógeno, y el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. Aquí aparece entonces la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina va a permitir que se transforme y la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Por eso es que tenemos los medicamentos IECA. Los medicamentos IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que evitan que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a tener entonces un efecto vasoconstrictor. Recuerden que ustedes en morfofisiología estudiaban que la presión arterial es la presión que se ejerce sobre la pared del vaso, el flujo sanguíneo sobre la pared del vaso. Entonces, si ustedes doblan una manguera, ¿qué va a pasar con la presión arterial antes del doblez? ¿Va a aumentar o va a disminuir? A ver, un voluntario. A ver, un voluntario. A ver, Lice Chiliquinga, ¿qué nos dice Lice Chiliquinga? O sea, como usted nos estaba poniendo el ejemplo de que la manguera cuando se le dobla, entonces va a haber una retención de la que es de la sangre, y entonces va a comenzar a aumentarse, va a aumentar. Exacto, va a aumentar la presión arterial. Por eso es que se llama entonces que ese sería el equivalente del efecto
El equivalente del efecto entonces vasoconstrictor. El equivalente entonces del efecto vasoconstrictor. A ver, ¿quién más va a hacer alguna participación? A ver, ¿quién más va a hacer una otra participación? Bueno, entonces es importante que comprendan que el fenómeno de vasoconstricción, como lo está haciendo la manguera, va a aumentar entonces la presión arterial. Ahora, ¿por qué actualmente es tan importante esta enzima convertidora de angiotensina? A ver, actualmente tiene una gran importancia. ¿Quién me dice por qué es tan importante la enzima convertidora de la angiotensina? Doc, sería porque si esta convertidora de la angiotensina no hace que apareciera la angiotensina 2, no existiría la vasoconstricción. Sí, pero actualmente en la pandemia, ¿por qué es tan importante la enzima convertidora de la angiotensina? A ver, un voluntario. Bueno, vamos a ayudarlo. Doctor, Dígame, Catota. ¿sería por la función vasoactiva que realiza o No, no? no. Es porque la enzima convertidora de angiotensina es el receptor del virus SARS-CoV-2. Entonces eso tiene que tenerlo presente. O sea, la enzima convertidora de angiotensina es el receptor del virus SARS-CoV-2 y por eso es tan importante en este momento de la pandemia. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que la angiotensina 2 se va a transformar a nivel glomerular en aldosterona y esto sí es fundamental que lo entiendan. O sea, tienen que entender cómo la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua. O sea, que ustedes tienen el túbulo. El túbulo, este sería entonces la luz del túbulo proximal, para que todos recuerden. Si yo tengo aquí sodio, si yo tengo sodio, que es Na, y tengo agua, yo tengo que comprender qué significa entonces reabsorción. Recuerde que reabsorción significa que se está produciendo una segunda absorción, porque la primera absorción se produjo entonces en el intestino delgado. Entonces, si nosotros tenemos en la luz del túbulo sodio y agua, y tenemos claro que alrededor del túbulo existen los capilares peritubulares. Entonces aquí tenemos unos capilares que se llaman capilares peritubulares. Capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares van a actuar de la siguiente manera. Van a actuar como una esponja, porque ellos van a lograr que se pase el sodio y el agua a los capilares. Ahora, en el momento que el sodio y el agua pasa a los capilares, ¿qué sucederá con la orina? A ver, ¿quién me dice? Si yo aumento la reabsorción de sodio y agua con el efecto de la aldosterona, ¿qué sucede con la orina y qué sucede con la bulimia? A ver, un voluntario que me dice, ¿qué sucede? La orina, la oliguria, A ver, Gladys, ¿qué nos dice Gladys? que la orina puede presentarse oliguria, Ajá, ¿y en la bulimia qué le va a pasar? la hipovolemia se ¿Pero va a dónde está, disminuir. pero dónde está pasando el agua? A los capilares. ¿Y las capilares qué representan? La orina La bulimia aumentaría. aumenta la bulimia. Entonces, dice Chiliquinga aumenta la bulimia. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Como dice aquí, aumenta la bulimia. ¿Por qué aumenta la bulimia? Porque la sangre va a recibir mayor cantidad de agua y de sodio. ¿Y qué queda en la luz del túbulo? En la luz del túbulo me va a quedar entonces una disminución entonces de la producción de orina y por lo tanto el paciente va a tener oliguria. Y por eso es que uno de los pilares fundamentales del tratamiento en los pacientes hipertensos es entonces los diuréticos.
porque los diuréticos van a aumentar entonces la diuresis. Van a aumentar la diuresis. Ahora, entendemos qué significa entonces disminución de la absorción. Ahora, si yo en vez ahora de aumentar la reabsorción, ¿qué sucede si yo disminuyo la reabsorción? ¿Qué pasa entonces con el agua y la volemia si yo disminuyo la reabsorción? Si ya no está introduciéndose en los capilares, sino que permanece en la luz del túbulo. Lo que yo siempre les he dicho, todo lo que permanece en la luz del túbulo, todo lo que permanece en la luz intestinal, tiene un destino. La habitación más pequeña de la casa. ¿Cuál será la habitación más pequeña de la casa? En la que no podemos dormir. A ver, Daniela, ¿cuál es la habitación más pequeña de la casa en la que no podemos dormir? El baño. El baño, muy bien. Entonces tienen que tener presente de que si yo les pregunto que si el paciente tiene una disminución de la reabsorción de agua y de sodio es porque permanece en la luz del túbulo y porque se va a eliminar. Se va a eliminar. Entonces, este es un paciente que va a tener entonces un aumento del volumen de la orina, o sea, que va a tener entonces una poliuria. Son efectos que ustedes tienen que entender, y sobre todo tienen que estudiar cuál es la diferencia entre el aumento de la reabsorción de agua, como lo dice el mapa conceptual. Si yo aumento la reabsorción de agua, significa que voy a aumentar la volemia. Y de inmediato aumento entonces la reabsorción. Recuerden que si yo aumento la reabsorción de agua, pasa al opuesto a nivel tubular. Entonces significa que el paciente va a tener oliguria, porque es menos diuresis la que voy a producir. O sea que eso es algo que tengo que tener presente. Muy bien. Luego tenemos que las hormonas gastrointestinales también están implicadas en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Tenemos acciones vasoconstrictoras como la cuerina, acción vasodilatadora como el péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, la sustancia P, la bombicina, la endorfina y el eicosanoide. Existe la posibilidad que estas hormonas contribuyan a la regulación de la presión arterial, regulación que se perdería en la hipertensión esencial. Recuerde que la hipertensión esencial es la hipertensión que no tiene una causa secundaria determinada. Debido a esto se piensa que debe existir cierta asociación entre las patologías funcionales digestivas con la hipertensión arterial. Ahora, esto es muy importante que lo tengan presente en todo paciente con hipertensión arterial. Hay que vigilarle entonces las cifras de hemoglobina. Recuerden que la anemia es la disminución del hematocrito, la disminución entonces de la hemoglobina, y hay que estar muy pendiente de que la hemoglobina es renoprotectora. Renoprotectora, ¿qué significa? La disminución de la hemoglobina a través de lo que va a producir la patología de la anemia, o sea, si existe una disminución de la hemoglobina porque el paciente tenga una anemia ferropénica, que significa una anemia por disminución del hierro, una anemia nutricional. Esto promueve una fibrosis intersticial renal que conlleva una enfermedad renal crónica hipertensiva. Por lo tanto, el paciente con anemia hipertenso es de mal pronóstico porque la hemoglobina es renoprotectora. Entonces, paciente con anemia hipertenso va a desarrollar entonces una enfermedad renal crónica hipertensiva. Entonces, ustedes tienen un paciente con anemia de tipo ferropénica, usted tiene que explicarle que el paciente debe tener entonces sus alimentos con abundante hierro, o sea que el paciente va a comer hígado, va a comer carne, va a comer frijol, porque necesitamos aumentar la hemoglobina. Inclusive debe recibir tratamiento a base de hierro, porque en la medida que él mejore su hemoglobina, el riñón, evitamos una complicación como es la enfermedad renal crónica hipertensiva.
existe una probable estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la vía de las caspasas, que son enzimas proapoptóticas sobre las células eritropoyéticas. Recuerden que proapoptótica significa que produce muerte celular programada. Entonces, al producir una muerte celular programada sobre las células eritropoyéticas y vasoconstrictora, va a llevar entonces a una enfermedad renal crónica hipertensiva. Entonces, hay que estar muy pendiente de esa comorbilidad. Recuerden que una comorbilidad significa que es otra enfermedad acompañando a la enfermedad actual. Si la enfermedad actual es hipertensión y además se acompaña de una comorbilidad que es la anemia, ya sabemos entonces que es de mal pronóstico. Pero ahora vamos a ver la clasificación de la hipertensión arterial, que es muy importante tenerla presente. Entonces, en la clasificación de la hipertensión arterial esencial, vemos que vamos a dividirla en dos grupos, la hipertensión esencial y la secundaria. Esa es la clasificación de la hipertensión. Entonces, la hipertensión esencial es la más frecuente. Representa entonces el 90% de los casos. Es desconocida, o sea, no hay causa que le explique, es desconocida, pero sí tiene una afluencia hereditaria. O sea, que en el momento que ustedes estén elaborando la historia clínica, ustedes van a encontrar que existen antecedentes heredofamiliares. O sea, existe un papá hipertenso, una mamá hipertensa, unos hermanos hipertensos. Ahora vamos a hablar de la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria representa el 5 al 10% de los casos. Observen que mientras la esencial es el 90%, aquí la secundaria es menos de 5 a 10% de los casos. Se presenta en jóvenes, pero tiene la particularidad que es de difícil control. Que significa que muchas veces tenemos que indicar 2 medicamentos para poderla controlar. Tiene episodios precoces de hipertensión arterial maligna, o sea que tiende a las complicaciones. Entonces, en la hipertensión arterial secundaria tenemos la asociada patología renal. Entonces se destaca la hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular es la más frecuente y sobre todo en niños. Cuando tenemos un niño o un adolescente hipertenso, lo primero que tenemos que descartar entonces es que no se trate de una hipertensión de causa renovascular, por ejemplo, por la estenosis de la arteria renal. También está la hipertensión asociada a patología endocrina, donde destacan, por ejemplo, los anticonceptivos orales. La inducida por fármacos o drogas, la asociada a la coartación de la aorta, la inducida por el embarazo, que es la preeclampsia, y la asociada entonces a la patología neurológica. Lo que sí quiero que les quede claro es que todo paciente hipertenso hay que descartarle las causas, que quiere decir, ante un paciente hipertenso lo primero que tengo que saber es que no tiene una causa, porque al no tener una causa hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial esencial, pero sí hay que hacerle su historia clínica, sus exámenes de laboratorio para descartar que no existe una causa secundaria. Entonces aquí vemos la clasificación de la hipertensión, donde vamos a hacer ejercicio en el foro, le va a tomar la foto, que esto es tomado de la guía de hipertensión arterial del Ministerio de Salud Pública. Entonces vamos a tener entonces una presión arterial óptima cuando la presión sistólica es menor a 120 y la diastólica es menor a 80. Cuando entonces las cifras tensionales son menor a 120, por ejemplo, un paciente que tenga 118 de sistólica y 79 de diastólica, definitivamente es la óptima. Ahora, las cifras tensionales normales es cuando es 120 a 129, 80 a 84 es normal. Normal alta es 130, 139 y 85, 89. Y observen cuando el paciente ya tiene, como ya lo habíamos dicho, mayor a 140, 90, ya es un paciente hipertenso. Entonces el grado 1 va a tener una sistólica de 140, 159 o una diastólica de 90 a 99.
La hipertensión grado 2 va a tener una presión arterial, en el caso de la sistólica, va a tener 160, 179, y en el caso de la diastólica, IO 100 a 109. La hipertensión grado 3 va a tener una presión arterial sistólica mayor o igual a 180, IO la diastólica mayor o igual a 110. Y la hipertensión sistólica aislada, que es muy frecuente en los adultos mayores, que son los pacientes geriátricos mayores de 65 años. En la sistólica va a tener mayor o igual a 140, pero la diastólica está menor a 90. Vamos a seleccionar un voluntario para colocarle un caso clínico. A ver, un voluntario que me diga si un paciente, a ver, ¿quién está levantando la mano de voluntario? No hay ningún voluntario, se me perdieron tan buenos estudiantes, no creo que estén perdidos. A ver, Ale Cunalata, me dejó un video, la cámara apagada. ¿Qué pasó con Ale, que antes era buen estudiante? Sí, Doc. Vio que se sigue siendo buen estudiante. Bueno, vamos a ver, Ale. Ale, si tenemos un paciente que tiene 145 de milímetros de mercurio de sistólica y tiene 95 de diastólica, ¿cómo lo clasifica, Ale? Con hipertensión de grado 1. Excelente, sería entonces una hipertensión arterial grado 1. Vamos a coger otro, Gladys Vega, que apagó la cámara. A ver, ¿será que se nos fue? Ah, sí, sí, buen estudiante. ¿Será un video? ¿Cómo compruebo que de verdad es Gladys? Que no es un video que me dejó. A ver, Gladys, ¿es usted la verdadera o un video? Gracias, Elisa. Veo, sí, es Gladys, sigue siendo buen estudiante, Gladys. A ver, Gladys, si un paciente tiene de sistólica 190 milímetros de mercurio y tiene de diastólica 115 milímetros de mercurio, ¿qué tipo? Hipertensión grado 3. Excelente, Gladys. Hipertensión grado. A ver, Daniela Taipe, ¿estará presente, estará ausente? Aquí estoy, Doc. Muy bien, sigue siendo buen estudiante como siempre. Pero si tenemos un paciente que tiene 160 milímetros de mercurio de sistólica y tiene 80 de diastólica y tiene una edad de 70 años. Hipertensión sistólica aislada. Excelente. Recuerde que la edad es un factor muy importante. La hipertensión sistólica aislada es frecuente en las personas mayores de 65 años, los adultos mayores, y tiene la característica entonces de que es solamente la sistólica, porque la diastólica es menor a 90. Entonces le tomarán una foto para hacer los ejercicios del foro y sobre todo para estudiarlo, porque es una clasificación muy importante. Luego tenemos que tomar como ejemplo, la evaluación de la presión arterial. A ver, dígame. ¿Alguna pregunta? Ah, no, no hay pregunta. Yo pensé que había una pregunta. Vamos a diferenciar lo que significa entonces la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que se llama MAPA. Ya ustedes van a escuchar a pacientes que se realiza un MAPA. Significa entonces una monitorización ambulatoria de la presión arterial. El MAPA está especialmente indicado en la valoración de la hipertensión de mandil o de bata blanca en ausencia de lesiones de órganos diana. Recuerden que la hipertensión de mandil o bata blanca se define como la presión arterial que se eleva constantemente por lecturas dentro del consultorio, ya sea en el centro de salud, en los hospitales, pero que no cumple con los diagnósticos de hipertensión basados por las lecturas realizadas fuera de la consulta médica. Cuando nosotros nos les acercamos con el color blanco al paciente, el paciente se asusta. Así sea adulto. Así como pasa con el niño, hay adultos que también le sucede algo similar, entonces le aumenta las cifras tensionales. Cuando nosotros a este paciente adulto le enviamos a hacer un mapa, que es la monitorización ambulatoria de presión arterial, determinamos entonces de que él no tiene cifras tensionales elevadas, solamente es con nosotros, con uno de los miembros del equipo de la salud.
Luego vemos la hipertensión oculta. Ahora, la hipertensión oculta es la presión arterial que aumenta constantemente ahora en mediciones fuera del consultorio. Pero la hipertensión arterial va a ser fuera del consultorio. Ahora, nosotros tenemos que, cuando nosotros tomamos la presión arterial, está normal. Entonces, por ejemplo, los pacientes obesos. Si yo tengo un paciente obeso que en la consulta tiene las cifras tensionales normales, hay que hacerle una monitorización ambulatoria, porque no podemos conseguir entonces que al hacerlo en la casa, en forma ambulatoria, podemos tener que existe cifras tensionales elevadas y determinar entonces una hipertensión oculta. Ahora vamos a hablar entonces de la automedida. Aquí lo primero es tener presente todas las modalidades de la toma de la presión arterial. Y ahora vamos a hablar entonces de la automedida. La automedida de presión arterial se llama ahora AMPA. AMPA, automedida de presión arterial, cuando lo hacemos entonces con un esfingomanómetro electrónico, el mismo paciente lo puede hacer. La automedida puede beneficiar a los pacientes a proporcionar información de la respuesta a la medicación. Recuerden que los pacientes que toman antihipertensivos, deben tener un control y una monitorización de sus cifras tensionales para poder entonces tener la información adecuada de que el paciente tiene cifras tensionales normales, porque puede haber un efecto colateral como la hipotensión arterial, puede haber entonces que persista hipertenso a pesar de la medicación y necesite un nuevo medicamento. Porque también esto va a mejorar la adherencia terapéutica. Recuerde que la adherencia terapéutica es esto, que el paciente esté unido a su tratamiento, que él se tome su medicación y para eso tenemos que demostrarle que necesita tomárselo. La evaluación de la hipertensión también de la bata blanca, porque si usted le toma a un paciente siempre en el centro de salud, la cifra tensional es elevada, entonces hay que comprobar de que no sea de bata blanca. Entonces la mandamos a hacer la automedida de la presión arterial. Entonces aquí en la automedida de presión arterial, la media para tomar las cifras tensionales como hipertenso sería mayor a 135 o 85. Entonces aquí vamos a diferenciar un paciente hipertenso, un paciente con hipertensión de bata blanca y un paciente con hipertensión oculta. Vemos entonces que en el consultorio el hipertenso definitivamente va a tener más de 140/90, igual como lo hace la hipertensión de la bata blanca, pero el oculto no. Por eso que se llama oculto, porque nosotros le tomamos la presión arterial y va a estar normal. En el mapa, que es la monitorización ambulatoria de presión arterial, vemos que el hipertenso sí va a tener igualmente cifras tensionales elevadas. En el AMPA va a estar mayor de 135 o 85. Pero en cambio, la hipertensión de bata blanca, vemos como la monitorización ambulatoria de presión arterial, vamos a tener cifras normales. Y en la automedida de presión arterial vamos a tener cifras normales. Solamente es elevada en el consultorio. Ahora, en la oculta, en la hipertensión oculta pasa lo contrario de la bata blanca. En el consultorio lo tenemos normal, pero en el mapa lo vamos a tener entonces elevado y en el AMPA lo vamos a tener elevado. Recuerde que para considerar hipertensión va a ser mayor a 135 o 85. Entonces aquí vemos entonces que entre los criterios diagnósticos se diagnostica hipertensión arterial cuando su valor de tensión arterial es mayor a 140, la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90. Debe ser tomado en la consulta en forma repetida. Ahora, en una sola toma cuando tenemos entonces un grado 3. O sea, todo paciente que tenga cifras tensionales, por ejemplo, diastólica por encima de 110, ya es con una sola vez ya es hipertenso, con una sola vez que lo presenta. Pero por supuesto, siempre hay que tomar las medidas que el paciente esté descansado, que no esté agitado, que no haya llegado entonces caminando rápido, que el brazalete sea el adecuado para el paciente, porque si es un paciente obeso y el brazalete es pequeño, no es una cifra tensionales
reales. O sea, siempre hay que cumplir con todos los parámetros semiológicos. En las recomendaciones vemos que los pacientes con hipertensión arterial grado 2 o más requieren intervalos de tiempo más cortos. O sea, ¿qué quiere decir? Consulta que un intervalo que sea corto porque tenemos que vigilar que se cumpla la adherencia terapéutica y poder establecer el diagnóstico precoz de las complicaciones. Los pacientes con hipertensión grado 1, el periodo de mediciones repetidas puede extenderse algunos meses, especialmente cuando el paciente tiene un riesgo bajo. Pero en el grado 2 siempre tenemos que estar muy pendientes del diagnóstico precoz de las complicaciones. Ahora vamos con lo que van a ser las actividades que se deben hacer en el paciente recién diagnosticado. En la evaluación inicial es muy importante en el proceso de atención enfermera. Vemos que número 1 hay que informar sobre los riesgos de hipertensión arterial y los beneficios de la terapia antihipertensiva. Entonces, hay que explicarle al paciente los riesgos de patologías como cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, inclusive las complicaciones a nivel renal, establecer entonces los beneficios de la terapia antihipertensiva que tienen que tener una adherencia terapéutica para evitar las complicaciones de la enfermedad. Hay que establecer los objetivos del tratamiento y el plan de atención en enfermería, iniciar las medidas de la práctica de vida saludable y dependiendo del perfil del paciente, la gravedad de la hipertensión, sus preferencias y adherencia, el momento de comenzar el tratamiento farmacológico se adaptará como objetivo lograr un control en 6 meses. Siempre debemos tener que 6 meses ya el paciente debe estar totalmente controlado. Entonces, en las actividades educativas del paciente, que son muy importantes en el proceso de atención enfermero, durante los primeros 6 meses se recomiendan consultas médicas mensuales hasta que se analice la presión arterial para evaluar la tolerabilidad y la eficacia del tratamiento, fortalecer la educación y mejorar la información del paciente. Recuerden que la medicina preventiva dentro del proceso de atención enfermero es fundamental para evitar entonces las complicaciones. Luego vemos que en la evaluación clínica le vamos a hacer una historia clínica, un examen físico completo que incluya signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Debemos determinar el peso, la talla y el perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura ya lo explicamos porque el paciente al aumentar el perímetro de la cintura va a tener mayor tejido adiposo visceral con complicaciones cardiovasculares y metabólicas como la diabetes y el síndrome metabólico. Por eso que siempre debemos calcular el índice de masa corporal. Entonces aquí vemos que, número 1, en la evaluación clínica, la presión arterial normal, establecemos la frecuencia cardíaca que sea de 60 a 100 por minuto. La frecuencia respiratoria de 12 a 18 por minuto, la temperatura normal, el peso normal según las curvas de la OMS, igualmente el perímetro de la cintura, el cálculo del índice de masa corporal, que es el peso dividido entre la talla en metros al cuadrado. Y siempre determinar el riesgo cardiovascular en cada paciente. Entonces aquí vemos que el paciente hipertenso necesita exámenes complementarios. Le vamos a realizar entonces el examen de hemo y la determinación de la microalbuminuria en orina. Se recomienda determinar la concentración sérica también de urea y creatinina, los niveles séricos de los electrolitos, sodio, potasio, cloro y calcio, porque existen patologías asociadas entonces a hipocalemia. Recuerden que la calemia o la potasemia son sinónimos. La potasemia significa las concentraciones de potasio en sangre. La calemia igual. El potasio aumentado, hiperpotasemia o hipercalemia. El potasio disminuido, hipopotasemia o hipocalemia. También tenemos que medir los niveles de glicemia en ayuna, sobre todo porque tenemos que hacer diagnóstico precoz de comorbilidades como la diabetes, solicitar la hemoglobina glucosidada en el caso de los pacientes diabéticos para evaluar entonces su
control adecuado. Aquí vemos que vamos a realizar entonces los controles del perfil lipídico. Entonces vamos a explicar el aumento del colesterol. Recuerda que un paciente cuando tiene un aumento del colesterol se va a llamar hipercolesterolemia. Cuando tiene un aumento de los triglicéridos se va a llamar hipertrigliceridemia. Ahora, ¿cómo se va a llamar cuando tiene un aumento de la LDL? A ver, ¿quién me dice? Un paciente que tenga un aumento de LDL, ¿cómo se va a llamar? A ver, ¿quién está de voluntario? Este grupo es muy bueno. Siempre todos levantan la mano. De Brian Bajerano. ¿Se habrá dormido, Brian? Yo creo que Brian está dormido. No, sí estoy. Ah, yo pensé que estaba dormido. ¿Cómo se llama, Brian? El aumento de la LDL en los pacientes. Hipercolesterolemia. No, no se llama hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia es el aumento del colesterol. Aquí estamos hablando de una fracción del colesterol. Hiperlipidemia. Luis, ¿quién va? Hiperlipidemia. Gladys. No, a ver, otra persona. A ver, Alec Unalata, ¿estará presente o ausente? ¿Será que se nos durmió, Alec? Parece que se durmió. Sí, Doc. Sería la hiperlipoproteína. Ajá, pero ahí no falta. Va cerca, pero no falta. A ver, Pablo. Sí, doctor, es la lipoproteína de baja densidad, el LDL. Sí, eso es eso, pero ¿cómo se llama el aumento? Está cerca también. Sería aterosclerosis. No, no se llama arteriosclerosis. A ver, ¿quién más? La hipercolesterolemia. No, no. A ver, ¿quién más, por favor? Sería la lipoproteína de alta densidad. No, no es alta densidad, es LDL, es baja. Nadie, no puede ser. ¿Qué pasó con los buenos estudiantes de este grupo? Bueno, fíjese que estábamos cerca. Se llama hiperlipoproteinemia de baja densidad. ¿Porque hiperlipoproteinemia? Porque hay un aumento de la lipoproteína. Y en este caso sería hiperlipoproteinemia de baja densidad. Entonces observen que las tres están aumentadas. Ahora hablamos del HDL. ¿Y qué sucede si el paciente tiene un HDL disminuido? ¿Cómo se va a llamar ahora? Por aquí tenemos a Brian Bejarano. ¿Estará presente o ausente? Ya me preguntó. A La verdad ver, que sí. Alin Sotati. Alin Sobati. Vamos a ver. Alin Sobati. ¿Presente o ausente? Sí, Doc. Sí, estoy. Dígame, Alison. Nada. A ver. Ay, a ver, sería Está una... levantando la mano insistentemente, muy emocionada por la clase de hoy, María Barreto. Parece que se nos fue María. Se nos durmió. Son los niveles bajos del colesterol. No. A ver, ¿quién más está por aquí? Vamos a ver. Sería lipoproteína de alta densidad. Ah, muy bien, Natalia. Sería hipo. Hipo porque está abajo. Hipolipoproteinemia de alta densidad. A ver, Natalia Taco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener importante? Que los dos son lipoproteinemia. Los dos son lipoproteinemia. ¿Por qué? Porque son lipoproteínas en sangre. Lipoproteinemia. ¿De acuerdo? La LDL sería hiperlipoproteinemia. Entonces, ustedes le colocan el apellido de baja densidad. La disminución del HDL sería hipolipoproteinemia de alta densidad. Recuerden que la H es high, alta, y la L es low, baja, baja. Entonces, observen cómo de los cuatro solamente tiene dislipidemia cuando un paciente tiene la HDL, las lipoproteínas de alta densidad baja. Y eso se llama entonces hipolipoproteinemia de alta densidad.
Entonces, a los pacientes también tenemos que solicitarle biometría hemática. Alguien que me diga, un voluntario, ¿por qué hay que solicitarle biometría hemática a los pacientes? A ver, por aquí, ¿quién está levantando? Pues estos grupos están demasiado motivados en esta clase. ¿Qué decirle al licenciado José Luis? Yo, profe. Todos son buenos. A ver, dígame, ¿quién va a hablar? Yo, profe, por ejemplo, hoy sería para revisar lo que corresponde a la hemoglobina en el caso de la Muy bien. biometría. ¿Cuál es un factor de riesgo de los pacientes hipertensos con respecto a la hemoglobina, que ya lo vimos ahora al inicio de la clase? Claro, desde Pueden presentar anemia. la enfermedad renal crónica y también relacionada con esta de la anemia. Exacto, muy bien. Entonces, Natalia, a ver, Natalia, termina de decir que usted también dijo algo muy importante. Así que, bueno, estaba diciendo lo mismo que el compañero, que en estos pacientes se va a dar la disminución de la hemoglobina. Entonces, los pacientes van a ser más propensos a sufrir de anemia y sobre todo hablábamos de la anemia ferropénica en esta clase. O sea, que lo que quiere decir Natalia es que si el paciente hipertenso tiene anemia, tiene un factor de riesgo porque la hemoglobina es renoprotectora. Entonces eso hay que tenerlo presente. Se debe realizar también un electrocardiograma, como ustedes lo están viendo con la doctora Valeria, que tenga 12 derivaciones a todos los pacientes hipertensos, para detectar entonces que el paciente ahora no tenga una comorbilidad, que no tenga una cardiopatía, que no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, que no tenga dilatación auricular izquierda o tenga arritmia. A ver, ¿qué estamos observando en este dibujo? ¿Cuál será la... Vamos a conseguir en este dibujo dos diferencias importantes. Vamos a ver quién está de buen estudio. Este grupo todos son buenos porque intervienen tan emocionados. A ver, Jair, ¿será que Jair se durmió? Ahora sí. Jair se durmió porque ni Profe, aquí estoy. entendida. ¿Está dormido o despierto, Jair? Diga, ¿despierto? Despierto, profe. Ah, yo que si está despierto y yo diciendo que está dormido. Dígame, dos diferencias, al menos una. Que el riñón izquierdo se encuentra más grande que el derecho. Excelente, observen entonces que estamos hablando entonces de que hay una disminución del tamaño del riñón derecho, muy bien, una diferencia, nos falta otra fundamental, A ver, Jenny Manobanda, se durmió Jenny, ahora sí, se nos durmió Jenny. Era Jenny, no, si está despierta, yo la hacía dormir. A ver, Jenny, falta otra, ¿qué más? ¿Qué más, Jenny? Usted es buen estudiante. Buen estudiante. Nada, Jenny. No consigue la diferencia. Vamos a ver por aquí. Puede ser que tiene una lesión en el urete. Una lesión. Aquí no estamos observando. Aquí estamos observando, entonces, es la aorta, las arterias renales, eso es lo que estamos observando. Porque es un angiotac. Es un angiotac. Estamos observando el riñón y las estructuras, entonces, que van a ser las estructuras, el componente vascular. Estamos observando entonces las arterias, la aorta y las arterias renales. No estamos observando ahorita uretra. ¿Quién está de buen estudiante por aquí? Ya vamos a conseguir un buen estudiante. ¿Qué tiene una obstrucción en la arteria renal? Excelente. ¿Quién habló? Gladys Vega. No escuché el apellido. Gladys Vega. Gladys Vega. Excelente, Gladys. Entonces observen cómo este paciente en la arteria, primero esta es la aorta y esta es la arteria renal. Entonces, vean, si ven la diferencia en la arteria renal, que a nivel de la arteria renal derecha, ven cómo existe entonces una estenosis. ¿Sí la ven diferente? Fíjense que aquí hay una estenosis muy clara de la arteria renal derecha. Ahí la ven. Y aquí la ven normal. Entonces, esta es la causa más frecuente. Observen que es un niño. Y esto se llamaría entonces hipertensión renovascular. Y por eso que le estamos haciendo un angiotac. O sea, una tomografía, pero angio significa de vaso.
sea, el componente arterial es muy importante. Entonces aquí vemos que estos pacientes van a presentar entonces soplo. Pues aquí tenemos el angiotac de un paciente de 10 años. Donde se observa una estenosis significativa en el origen de la arteria renal derecha. Observen cómo Gladys logró hacer la evidencia de la estenosis significativa que tiene el paciente en la arteria renal derecha. Y explica entonces un menor tamaño comparativo del riñón derecho con respecto al izquierdo. Ahora, clínicamente estos pacientes van a tener soplos abdominales. Entonces recuerden cuando nos colocamos el fonendoscopio, como ustedes lo están viendo en semiología, vamos a describir que el flujo sanguíneo es laminar. Cuando el flujo sanguíneo no es laminar, se produce un sonido de... Eso se llama soplo, lo vamos a escuchar a nivel abdominal o paravertebral y ya eso es entonces un signo de que el paciente pudiera tener entonces una hipertensión renovascular por la estenosis de la arteria renal. Es un inicio súbito, significa rápido de la hipertensión arterial resistente al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que le colocamos un primer antihipertensivo y el paciente no mejora. Hay un empeoramiento de la función renal después de la administración de IECA. Recuerde que los IECA son los agentes que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el captopril y el enalapril. Los medicamentos que son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los ARA2, como los sartán y valsartán. También vemos que la atrofia renal sin causa conocida, también, porque aquí vemos como el riñón derecho está disminuido de tamaño, está hipotrófico con respecto al izquierdo, pero va a llegar un momento que el paciente puede tener una atrofia renal. Hay un empeoramiento progresivo de la función renal sin causa aparente en el riñón pequeño, sin antecedentes conocidos. O sea, cuando ustedes ven un ecograma donde hay un riñón hipotrófico, tenemos que estar muy pendientes entonces de descartar una patología como sería entonces la estenosis de la arteria renal. Entonces, recuerden que para la próxima clase es el evaluativo. Vamos a evaluar entonces las clases del segundo parcial, que serían las 3 clases, incluyendo esta. O sea que es muy importante que le presten atención sobre todas las diferencias que vamos a realizar a continuación de las causas o la etiología de la hipertensión secundaria. Entonces, en la causa o etiología de hipertensión secundaria, vamos a analizar entonces la enfermedad del parénquima renal. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad del parénquima renal tienen una historia de infección de las vías urinarias con obstrucción del tracto urinario, como por ejemplo una litiasis. Recuerden que los pacientes con litiasis renal van a tener hematuria, ya sea macroscópica, que es una hematuria donde se observa que la orina es de color rojo, o microscópica, que es una orina de color normal, amarillo, pero que microscópicamente tiene un aumento de los eritrocitos de los glóbulos rojos. También vemos que estos pacientes tienen un abuso de los analgésicos. Son pacientes que toman frecuentemente ibuprofeno o paracetamol y que después se asocia a una enfermedad del parénquima renal. También la historia familiar de enfermedad poliquística. A la exploración podemos conseguir masas abdominales, va a haber presencia de proteínas o eritrocitos en orina. Recuerden que el aumento de las proteínas en orina se llama proteinuria y de los eritrocitos se va a llamar entonces hematuria. Estos pacientes necesitan un ultrasonido renal, que es el eco renal, y pruebas complementarias para la enfermedad. Luego tenemos la estenosis de la arteria renal. Entonces, cuando un paciente tiene la historia clínica, vamos a tener hipertensión arterial de aparición temprana, o sea que es muy frecuente en la edad temprana, en la edad de pediatría y en la adolescencia. También vamos a conseguir estenosis aterosclerótica, aparición abrupta, que significa súbita, de hipertensión arterial. Hay un soplo abdominal, como lo habíamos dicho. Recuerden que si la estenosis, hay un cierre de una de las arterias renales,
se produce un soplo, un soplo abdominal. Paciente que tenga un soplo abdominal, lo primero que tenemos que pensar es que existe una hipertensión renovascular por una estenosis de la arteria renal. Hay una diferencia de 1.5 de la longitud de los riñones, que quiere decir que hay un riñón hipotrófico, eco con ecografía, con un riñón hipotrófico y un soplo abdominal, ya nos hacen entonces sospechar de una hipertensión renovascular por estenosis de la arteria renal. Hay que hacerle entonces un ultrasonido con ecodoppler. Recuerde que el Doppler lo que va a medir es el flujo sanguíneo de la estructura que estemos estudiando. El angiotac, como ya lo vimos, la angiografía. Ahora vamos a estudiar el hiperaldosteronismo. Entonces, primero recordemos qué le hacía la aldosterona. Recuerden que la aldosterona aumentaba la reabsorción de sodio y agua, pero aumentaba también la excreción de potasio, o sea, la eliminación de potasio por orina. Entonces es importante conocer lo normal. Lo normal de la aldosterona es que aumenta la reabsorción de agua, que significa que va a aumentar la volemia y aumenta la eliminación de potasio. A ver, entonces, un paciente con hiperaldosteronismo, ¿qué le pasará al potasio? ¿Cómo tendrá el potasio? Si la aldosterona aumenta la eliminación de potasio por orina, ¿qué le pasa al potasio en sangre? A ver, ¿quién me dice? Baja. Ajá, muy bien. ¿Quién dijo baja? ¿Disminuye? Yulisa. ¿Quién? Nicola Costa. A ver, Nicole, ¿y cómo se va a llamar ese dos nombres que tenga ese potasio bajo? Nicola Costa. Hipopotasemia 9. Hipopotasemia. Ajá, este es un nombre, hipopotasemia. ¿Y quién más? Falta el otro. La hipercelemia. No, recuerde que hiper es aumento. Tienen que Ah, manejar hipo. muy bien. Falta Hipocalemia. uno. Hipocalemia, Lucía Punina. Eso ya lo habíamos dicho. Recuerden que la calemia es sinónimo de potasemia. La calemia es sinónimo de potasemia. Entonces, si un paciente tiene el potasio bajo, se llama hipopotasemia o hipocalemia. Entonces, son pacientes que van a tener manifestaciones de hipocalemia porque tiene debilidad muscular. También tiene una historia de familiar de hipertensión temprana y puede tener arritmia asociado a la hipotasemia grave, o sea, arritmia asociado a la hipotasemia grave. Entonces, estos pacientes, definitivamente, paciente que tenga el potasio bajo, paciente que tenga entonces el potasio bajo, hipertenso, tenemos que medir entonces la aldosterona para descartar que no tenga un hiperaldosteronismo primario. Hay que hacerle determinación del cociente de aldosterona renina y pruebas que van a confirmar como la carga oral de sodio y la infusión salina. Ahora tenemos entonces el feocromocitoma. Entonces en el feocromocitoma vemos que es un paciente que tiene hipertensión arterial paroxística o crisis hipertensiva, tiene cefalea, sudoración, palpitaciones, tiene estigma cutáneo de neurofibromatosis, que son manchas de color marrón o de café con leche, que tiene un hallazgo incidental de masa adrenal. Recuerden que el feocromocitoma es una tumoración de las glándulas suprarrenales. Hay que hacer determinación de las metanefrinas urinarias y hay que hacer un TAC o una tomografía de abdomen para determinar entonces el tumor de las glándulas suprarrenales. Ahora hablamos del síndrome de Cushing. Entonces en el síndrome de Cushing vemos que en el síndrome de Cushing va a haber entonces un aumento del cortisol. Se llama va a tener entonces un cortisol aumentado, hipercortisolismo, o sea que el cortisol va a estar aumentado. Entonces, este paciente que tiene un cortisol aumentado
cortisol aumentado, generalmente está asociado a aquellos pacientes que reciben entonces, como lo vimos con lupus o como lo vimos con artritis reumatoide, que recibe glucocorticoides. Por ejemplo, recibe prednisona en tiempo prolongado. Entonces, estos pacientes que reciben por ejemplo, prednisona por tiempo prolongado, siempre hay que descartar que no tengan hipercortisolismo porque va a ir aumentando el cortisol. Y va a tener unos signos corporales muy frecuentes que son evidentes de que existe un síndrome de Cushing, porque tiene una obesidad central, tiene una cara redonda, que se llama cara de luna llena, acumulación de grasa entre los hombros, que se llama joroba de búfalo, y unas estrías rojas, y el paciente va a tener también hirsutismo, va a tener hiperglicemia, o sea que no es diabético, sino que es una complicación el aumento de la producción del cortisol, que puede estar asociado en forma exógena por la administración de glucocorticoides y en forma endógena cuando el paciente tiene un tumor, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales. A estos pacientes hay que hacerle una excreción urinaria de cortisol de 24 horas y la prueba de supresión con dexametasona, con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, eso sería una de los criterios que tenemos que tener para el síndrome de Cushing, porque es un paciente que va a estar hipertenso. Entonces, si ustedes tienen un paciente hipertenso que tiene a su vez una obesidad central, la cara redonda, acumulación de grasa a nivel de los hombros, que tiene estrías rojas, que tiene hiperglicemia y que además toma prednisona porque tiene lupus, entonces tenemos que estar sospechando que el paciente tenga entonces un síndrome de Cushing, Entonces, estas causas secundarias hay que tenerlas presentes, porque hay que diferenciar todas las causas para poder establecer entonces la etiología. A ver, dudas. Vemos entonces que existen también los signos que sugieren daño a órgano blanco, por ejemplo, el corazón, un órgano blanco, donde el paciente va a tener entonces hipertrofia ventricular izquierda, angina o infarto al miocardio. El cerebro va a tener ictus o accidente isquémico transitorio a nivel del riñón. En el paciente se va a desarrollar una enfermedad renal crónica a nivel de las arterias periféricas. Se va a desarrollar entonces una enfermedad arterial periférica a nivel de ojo. El paciente se le va a desarrollar una retinopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué tenemos? Todo paciente hipertenso debe tener entonces una evaluación con oftalmología. Para determinar que no tenga entonces una retinopatía hipertensiva. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que puedan hacer el foro que les vamos a colocar y para que el número de temas sea entonces accesible, que puedan salir muy bien en la prueba de la próxima semana. En la prueba de la prueba, se harán el foro, tienen inclusive hasta, vamos a usar estos minutos que le vamos a dar y hasta le vamos a dar hasta la medianoche. Entonces vamos a estar pendientes que estén las 3 clases en la plataforma. Si no llegan a estar, me lo avisan. Hay que esperar que se descargue. Y hasta esta lámina de los órganos blancos vamos a evaluar las 2 primeras clases más esta. Por favor, recuerden que lo que siempre hemos dicho, se van a trasladar para no tener problemas de internet, no esperen que se caiga el posta, que se vaya la luz, es preferible estar en un cyber para evitar las complicaciones como ya siempre lo hemos hecho. Y bueno, siempre Marixa me va a notificar, todos tienen que notificarle a Marixa, tanto los del sexto como los del tercero, los que están en brigada. Para poder saber que están de verdad en brigada. Entonces, por favor, los del sexto notificarle a Marixa y los del tercero, con más razón, notificarle a Marixa. A ver, dudas. Y esperemos que todos salgan bien, pero tienen que estudiar, por favor.
A ver, ¿alguna duda? Doctor, no sé si Dígame. habría la posibilidad de que nos tome el 6, por favor. No entiendo, a ver. El 6 de agosto, Pero la ¿por qué prueba. hacerlo? Lo que pasa es que tenemos que hacerlo la próxima. ¿Qué tienen el...? Puede pasar- Tenemos un examen de una prueba de enfermería, de enfermería del adulto y tenemos una prueba de semiología de teoría el día viernes. Mm. Bueno, pero después van a quedar las otras dos pruebas seguidas, pero no hay problema. Entonces vamos a replanificarlo. Sí, por favor, doctor. Sí, vamos a darle lo único que la prueba, la siguiente iría entonces con un intervalo más corto, pero no hay problema. Entonces vamos a hacer el foro para aclarar que ustedes puedan hacer el ejercicio de hipertensión arterial. Bueno, entonces estamos a la orden para servirles. Sigan siendo buenos estudiantes, por favor. Gracias, doctor.